Bien, entonces vamos a comenzar con la primera liyá de este nuevo libro que se llama Shemot, que significa nombres. Primera liyá, que está en Éxodo capítulo 1, verso 1 al 17. Resumen de la parashá. 70 Benei Israel descienden a Egipto, se tornan muy poderosos y llenan la tierra. Se levanta un nuevo rey que no conoce a Joseph. Temiendo que los judíos se unan a los enemigos de Egipto, busca de reducir su número. A un impuesto al trabajo le sigue un trabajo opresivo. Entonces se les ordena a las parteras que maten a todos los bebés judíos. Las parteras le temen a Elohim y no obedecen las órdenes de Paró. El libro de Shemot del Éxodo es radicalmente diferente a Bereshit. En Bereshit seguimos la promesa del Eterno con respecto a la tierra de Israel para el pueblo judío. Era la historia de gente, Abraham, Isaac y Jacob, de Sara, Rivka, Raquel y Lea. Luego Joseph y sus hermanos, y superpuesta a la historia de la gente está el refrán divino: te doy a ti la tierra prometida a Abraham. En Shemot, Hashem y el hombre intercambian lugares. Esa es la historia del control divino del destino judío. Él actúa, domina, controla y manipula. Él inicia, comunica y dictamina. Más adelante en Sinaí, él se revela. Paró actúa para debilitar al pueblo judío. Actos crueles, incluyendo homicidios. Las parteras se le temen a Elohim y se niegan a matar. Por este acto, ellas son bendecidas y sus familias. Esta parashá se divide en tres temas. Primero, el crecimiento en número y poder del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. 2, la gradual esclavitud del pueblo en Egipto. Y 3, la orden de infanticidio de todo varón judío. Capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Los primeros versículos de Éxodo se extienden por algunos 430 años. La historia de Éxodo comienza donde la historia de Génesis termina, en una gran familia con una posición crucial en el plan eterno de Elohim y su migración a Egipto. El título hebreo para el libro de Éxodo fue tomado de las primeras palabras. Estos son los nombres de. En el lenguaje original, la primera palabra de Éxodo es estos, lo cual marca su continuidad del libro de Génesis. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. José era el notable bisnieto de Abraham, quien salvó a Egipto y el mundo de una hambre terrible, puesto que escuchó a la voz del Eterno, lo cual habló a través del sueño de Faraón. Debido a su sabiduría y a su buena administración, él fue enaltecido y fue honrado con un puesto en Egipto, pero eventualmente José murió y el estatus de su familia, que su familia disfrutaba, murió con él. En el versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí vemos cómo el Eterno cumplió su promesa de multiplicar a los hijos de Israel, como está en Génesis 17:2, que dice: yo haré mi pacto entre yo y tú, y yo aumentaré tus números grandemente. También encontramos referencias en Génesis 47:27, que dice:
Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosen, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron de gran manera. Esta familia comenzó con 5 miembros en Aram: Jacob, Raquel, Lea, Silpa y Bila. Bendecido por el Eterno, la familia de Israel creció rápidamente en los últimos años que estuvieron en Egipto. Ellos ciertamente se multiplicaron al pasar las generaciones, así que se llenó de ellos la tierra. Versículo 9. En el versículo 8, donde dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo al pueblo: este faraón ha olvidado todas las ayudas de José y cómo éste salvó a la tierra de Egipto de la hambruna. Y empezó a oprimir a los hebreos, obligándolos a trabajar más horas durante el día sin descanso, y matando a sus hijos para reducirlo. El nuevo rey seguramente representaba a una nueva dinastía. José seguramente ascendió al poder bajo un faraón de la 17ª dinastía, una dinastía de los Hicsos o de extranjeros. El pueblo egipcio se irritaba bajo estos extranjeros y celebraron la nueva llegada de la 18ª dinastía de Egipto, que comenzó alrededor de 1550 y duró aproximadamente unos 250 años. Estos nuevos legisladores reconocerían el papel que Joseph tuvo en Egipto en su historia, pero pensando de él como representante de una dinastía extranjera desfavorable, no tendrían ningún interés en perpetuar su memoria y mucho menos seguir ayudando a su pueblo. Versículos 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Los antiguos egipcios eran famosos o infames por su sentido de orgullo racial hacia otras personas. No es sorprendente el verlos atemorizados y de ser discriminantes contra esta fuerte minoría entre ellos, el cual parecía que muy pronto ya no sería una minoría. Aquí lo vemos desde una perspectiva profética. Parece ser que este texto indica que el pueblo de Israel finalmente será mayor que el resto del mundo, refiriéndose a todos los que por medio de Yeshua son injertados en el pueblo santo, como está en Isaías 54:1 y Gálatas 4 del 26 al 28. En el versículo 10 también podemos ver, dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo a guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. En aquel tiempo, los egipcios temían una invasión por parte de los eteos del norte. Si los hebreos que se encontraban entre ellos se unían a los eteos, esto significaba un riesgo real a su seguridad y también para el pueblo de Egipto. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Cuando a los hijos de Israel se les impuso labores de esclavos, ellos construyeron muchas de las grandes ciudades y monumentos de Egipto, excepto las pirámides, las cuales se construyeron mucho antes. Algunos estiman que la esclavitud duró 284 años y otros dicen que duró 134 años. Versículo 12. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este era el propósito del Eterno para Israel durante su estancia en Egipto. Egipto sirvió
como el vientre de una madre para Israel. Fue un lugar donde ellos crecieron rápidamente, de un gran clan a una poderosa nación. La nación no podía crecer de esta manera en Canaán, ya que era prácticamente imposible el evitar matrimonios mixtos con habitantes paganos y malvados de Canaán. En Egipto había una parcialidad en cuanto a la raza. Tenían un sistema de separación racial, la cual permitió que Israel creciera allí durante varios siglos sin ser asimilados. La opresión produjo multiplicación. Este principio en este principio vemos en toda la vida espiritual sana. Si no hay algún tipo de opresión y persecución en nuestra vida espiritual, no andamos bien, como está escrito en 2 de Timoteo 13:12, que dice, y en verdad, todos los que quieren vivir una vida kadosh, unidos con el Mashiach Yeshua, serán perseguidos. No tengamos miedos de las persecuciones, sabiendo que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia, tendemos a aflojar nuestra entrega y consagración al Eterno. Los conflictos y persecuciones nos mantienen en constantes alerta y dependencia de nuestro Padre Celestial, como está escrito en Hechos 24:31. El resultado de la persecución en Egipto fue que el pueblo clamó al Eterno, y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestros sacrificios al Eterno, como está en Hechos 8:1 y 8:4. La persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado. La palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la congregación del Mesías. Versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Debido a que el propósito del Eterno era el de bendecir a Israel y el de cumplir su rol hacia ellos dentro de su plan eterno, entonces no había ninguna cantidad de aflicción la cual pudiera derrotar su propósito. Los egipcios intentaron sus mejores esfuerzos a través de una cruel esclavitud, pero no funcionó. El principio de Isaías 54:17 es demostrado como cierto. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. La maldad de los egipcios podía herir a los hijos de Israel, pero nunca podrían derrotar el plan del Eterno para ellos. El faraón pensó que era mejor no matarlos, pero él quería que fueran esclavos. En medio del cruel y difícil servicio, la vida pudo parecer desesperante para los hijos de Israel, y la idea de pensar de que Elohim estaba trabajando en su plan pudo parecer muy distante para ellos, pero a pesar de esto era verdad. Aquí en el versículo 15 también encontramos que en el versículo que dice, y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Silfa y otra Fua, y les dijo, aquí vemos que Cifra, que significa belleza, y Púa, eh, perdón, muchacha o esplendor, las cuales fueron bendecidas por no acatar la orden de Faraón. También vemos que el rey de Egipto les ordenó que mataran a todos los niños que recién nacidos, lo cual debilitaría y destruiría una generación
de la gente de Israel. Por lo tanto, él intentó destruir una generación y la nación entera mediante su ordenanza, lo cual no prosperó. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Ellas probablemente temían a Faraón y su poder, pero ellas temieron más al Eterno. Para ellas la decisión era clara. El rey de Egipto demandaba algo que estaba claramente en contra de los mandatos de Hashem. Las parteras hicieron lo correcto. Ellas obedecieron a Dios en lugar de los hombres. Preservaron la vida de los niños. Ellas actuaron en el mismo principio que los apóstoles. En Hechos 4:19, cuando Pedro le preguntó a las autoridades civiles, juzgad si es justo delante del Eterno obedecer a vosotros antes que a Dios. Por lo cual ellas no acataron la orden de Faraón. Estaban cumpliendo con las leyes divinas y no haciendo algo en contra de la voluntad del Eterno. Las autoridades han sido puestas por Elohim, como está escrito en Romanos 13, del 1 al 6. El propósito principal de las autoridades es castigar al que hace el mal y honrar al que hace el bien, como está escrito en Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Las leyes del Eterno son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo, no por los hombres o la idea de la mayoría del pueblo. Lo que el Eterno considera correcto es correcto, y lo que el Eterno considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función. Si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente eliminado por el Eterno, lo que ha puesto en esa posición. Las escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece, según fuente de Nehemías 9:37. Si el pueblo vive en pecado, el Eterno les da un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos no son los hombres del gobierno en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Eterno les da un gobierno bueno y justo. El pueblo recibe el gobierno que merece. Es necesario someterse y obedecer a las autoridades que hay, porque han sido puestas por Dios. Nuestra obediencia a las autoridades debe ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. El que se somete al gobierno muestra respeto a Dios. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras, se rebela contra Hashem. Solo hay un caso cuando no podemos obedecer a las autoridades, cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del cielo, dadas en la Torá de Moshe. La voluntad y las leyes divinas están por encima de las leyes humanas, como está escrito en Hechos 4:19 al 20 y 5:29. Las parteras temieron a Dios, que había dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del rey de Egipto se rebeló contra la ley divina. Por lo tanto, las parteras no tenían ninguna obligación a obedecer al rey. Hay que temer más a Dios que a los hombres, como dijo Yeshua en Mateo 10:28, que dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Comentarios.
Cuando toda la generación de Jacob entró en Egipto y tras la muerte de José y todos sus hermanos, viene una nueva generación de los hijos de Israel, los cuales se multiplican y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Por lo que el nuevo rey de Egipto temió que este pueblo se hiciera poderoso y pudiera unirse a los enemigos de Egipto en guerra, por lo que decidió aumentar la carga sobre ellos en trabajo y toda labor que hacían en Egipto. Pero por más que fueran oprimidos, estos más se multiplicaban y crecían que los propios egipcios llegarían a temerles. Fue como entonces Faraón ordenó matar a todo niño varón, para así tratar de eliminar a toda una generación, lo que se impidió con la no obediencia de las parteras hebreas que acataron dicha orden de Faraón. Lo que pretendía el Faraón era eliminar a toda una generación, para así que el pueblo, no creciera, no tuviera hombres suficientes como para hacerles guerra en ese momento. Shalom.